Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta primera sesión Agentes de Cambio organizada por L+1 y Centrum, donde presentaremos casos y experiencias de líderes empresariales para el desarrollo sostenible. Mi nombre es Diana Méndez, yo soy directora ejecutiva de L+1 y permítanme unos minutos solamente para contarles qué es L+1. L+1 es una red de líderes comprometidos con promover el desarrollo sostenible en el país. Hoy somos 86 miembros y nuestra propuesta se basa en conectar a nuestros miembros, compartir experiencias, modelos de negocio y viabilizar sinergias que nos permitan alcanzar un Perú sostenible. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los líderes de toda organización y nosotros mismos, los individuos, somos agentes de cambio clave para promover esta agenda de desarrollo sostenible. Antes de iniciar con el programa del día de hoy, quisiera compartir con ustedes algunas indicaciones que nos permitan llevar a cabo de mejor manera la sesión. Les voy a pedir, por favor, que nos aseguremos de tener como usuario nuestro nombre y apellido y de ser el caso, la organización de la que venimos. Durante la sesión vamos a poder hacer preguntas a nuestro expositor a través del chat del Zoom. Nosotros nos vamos a hacer cargo de recogerlas y compartirlas con él para la respuesta y presentación. Y les voy a pedir también que mantengamos los micrófonos apagados durante este espacio. Ahora quiero darle pase a Percy Marquina, director general de Centrum, es un miembro de L+1 además, para que nos dé unas palabras de bienvenida a esta primera sesión del año. Percy, hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias, clarísimo, por permitirnos ser aliados en estos espacios donde podemos compartir tan buenas experiencias. Diana, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este primer conversatorio, este primer webinar del año. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a L+1 la oportunidad de trabajar juntos desde el año pasado, creo que con bastante éxito, y hoy pues nos toca comenzar con nuevos brillos y cómo hacerlo, y hacerlo de la mejor manera, como el día de hoy, con un miembro de L+1 cuya trayectoria ejemplifica aquello que queremos hacer en L+1 y en esta alianza Centrum con L+1 vinculado a los temas de sostenibilidad. Yo bromeaba con Manuel antes de comenzar este webinar, diciendo que él mismo, a título personal, es un ejemplo vivo de lo que significa emprender y emprender socialmente con éxito, ¿no? Centrum, decimos que es la escuela para los buenos negocios, y creo que Manuel Silva personifica un extraordinario ejemplo de lo que es un buen negocio. Manuel es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresó de la Facultad de Comunicación para el Desarrollo en el año 2009. Hoy día, 2022, tiene una posición corporativa con sede en Toronto en el Scotiabank. O sea, en solo 12 años ha adquirido las posiciones que muchos de nosotros quisiéramos alcanzar. Pero no solamente ha podido crecer en términos corporativos, porque ya venía trabajando en el Scotiabank y era el encargado de sostenibilidad del propio banco. Pero en paralelo a esto, durante sus 12 años, 7 de los cuales tuvo un sueño que era apoyar y promover el emprendimiento social en el Perú, y lo hizo a través de CUNAM, que es la asociación de la cual él es cofundador y con la cual además nosotros tenemos el gusto de trabajar en aquello que sabemos hacer, que es el aspecto de la educación. Manuel ha seguido formándose, siguió estudiando durante estos años, también hizo un posgrado en la Universidad de Manchester en términos de desarrollo económico. Y como mencioné, actualmente tiene una posición corporativa en Canadá. Manuel, es un gusto tenerte con nosotros. El protagonista eres tú y dispuestos a aprender de lo mucho que has aprendido estos años. Muchas gracias por tu participación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Percy, por tus gentiles palabras y también a Diana por esta introducción. Felicitaciones a Centrum y a L+1 por organizar este tipo de espacios. Yo me siento súper honrado de poder estar abriendo las sesiones de este año hablando de un tema que me encanta, que es el emprendimiento social.
Bueno, entonces, el título de la sesión es Emprender con Impacto, modelos de negocio para la sostenibilidad. Se vincula mucho al trabajo que mencionaba Percy, el trabajo que realiza Cunan, organización de la cual soy parte junto a otro grupo, un grupo de personas muy comprometidas en impulsar esta nueva forma de hacer empresa, esta nueva forma de emprender, y siempre teniendo como foco, como eje, la sostenibilidad, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de eso, vamos a ver ejemplos, y sobre todo vamos a reflexionar acerca de los liderazgos, ¿no? Para alinear muchísimo a la definición de líderes por el desarrollo sostenible justamente que daba Diana al inicio, vamos a amarrar muchísimo con lo importante que son los líderes también, los y las líderes para organizaciones de este tipo, para emprendimientos sociales. Entonces, quería arrancar con datos que probablemente, digamos, este es muy conocido para muchos o muchas de nosotros, ¿no? Siempre hablamos de que Perú es un país de emprendedores. Aquí he traído dos datos que nos ayudan a entrar a todo este terreno del emprendimiento, ¿no? Es el cuarto país con mayor intención para emprender en América Latina y el octavo país con mayor intención para emprender en el mundo. Y estos son datos del Global Entrepreneurship Monitor, estos son los últimos datos del 2019, no, que nos demuestran que en Perú, realmente cuando decimos Perú, país de emprendedores, es un país donde eso se ve reflejado en las intenciones para emprender de peruanos. Pero también Perú es un país que enfrenta muchos retos y creo que tampoco quienes estamos aquí conectados no somos ajenos a ello, ¿no? Hay muchos tipos de exclusión o situaciones de vulnerabilidad en los que se pueden encontrar distintas poblaciones en distintas partes del país, ¿no? Puede ser algún tipo de exclusión física, cognitiva o cultural, una exclusión económica, es decir, que no pueden participar activamente de la vida económica del país, exclusión social por distintas razones, ahí entra a tallar mucho el tema de discriminación, por ejemplo, exclusión política, no pueden participar activamente como ciudadanos o ciudadanas en la vida política del país, y obviamente vulnerabilidad ambiental, ¿no? Creo que a lo largo de los últimos espacios que se han generado entre Centrum y L+1 y en general, ¿no? Creo que somos más conscientes del riesgo que representa el cambio climático, sobre todo en materia de cómo puede afectar, por ejemplo, el tema de desastres naturales, y el Perú no ha sido ajeno a eso en los últimos años. Y además, ¿no? También se dan interseccionalidad entre estos tipos de exclusión. Entonces, una persona puede, ¿no?, sufrir algún tipo de exclusión que combine varios de estos factores, económica con social, ambiental con económica, entre otros factores. Entonces, también somos un país de muchos retos y creo que desde Cunan podemos decir que hemos visto cómo hay muchísimos peruanos que están viendo en estos problemas o retos que afectan, como les decía, a distintas poblaciones en distintas partes del país, lo han visto como una oportunidad para emprender, ¿no? Y aquí es donde entro a conectar con de lo que venimos a hablar ahora, estos modelos de negocio para la sostenibilidad, y que en el mundo se conocen como empresas sociales o emprendimientos sociales y ambientales, ¿no? Que nos proponen una nueva forma de ver a los negocios como agentes de cambio. Y aquí podemos conectar con muchos conceptos ya que seguramente también hemos escuchado, ¿no? Conceptos desde sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, no sé, movimientos como Empresa B, o nuevos paradigmas sobre el capitalismo como capitalismo consciente o capitalismo de grupos de interés. Hay muchísimas corrientes en el mundo, creo que están replanteando cuál debe ser el rol de la empresa, ¿no? En general, como un agente de cambio en la sociedad, pero vamos a ver justamente la diferencia, ¿no? O dónde donde se marca la diferencia respecto a una empresa o un emprendimiento social y ambiental. Y lo que me gusta empezar también destacando, porque pensamos también en emprendimiento social o ambiental y lo que se nos viene a la cabeza es de repente el sector, lo que se conoce como ¿no?, la sociedad civil, el tercer sector, ONGs, asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Ese tipo de figuras son las que se nos vienen a la cabeza. Y les voy a mostrar algo interesante, ¿no? He tratado de traer datos de diferentes regiones y de un país que quizás en América Latina está un poco más avanzado que el resto en las condiciones para el desarrollo de empresas sociales, pero el impacto del emprendimiento social, más allá del problema social o ambiental para el cual existen, el impacto económico, el impacto en términos de las cadenas de valor, de las
que forman parte de estos emprendimientos sociales, el impacto que puedan tener en colaboraciones con otros agentes privados, públicos, el impacto, por ejemplo, de compras públicas a emprendimientos sociales, todo eso lo vemos reflejado en cifras como esta. En la Unión Europea, los emprendimientos sociales y ambientales aportan el 8% del PBI y generan 13 millones de empleos. En el caso de América Latina, esto es data del 2021, en el caso de Unión Europea. En el caso de Latinoamérica, con data de 2019, las empresas sociales aportan un 6% al PBI y generan 10 millones de empleos. Y el caso de México, que es un caso, digamos, bastante, se refleja en un avance positivo en las condiciones habilitantes para el desarrollo de este tipo de emprendimientos, vemos que este perfil de empresas aporta al 7% del PBI y genera más del 10% del total de empleos en el país. Entonces, son cifras para nada despreciables, son cifras que realmente nos muestran también el impacto económico en la generación de empleo directo e indirecto, por ejemplo, que generan las empresas sociales. Y nuevamente, estamos hablando de también modelos de negocio, no estamos hablando del sector not for profit, ¿no? O sin fines de lucro tradicional, ¿no? Y aquí lo amarro con el concepto justamente de emprendimiento social, ¿no? Este es un concepto que presentamos en el primer reporte sobre el estado del emprendimiento social en el Perú, que hizo CUNAN de la mano con muchos aliados en el 2019. Pueden acceder a ese link que ven ahí para poder, ¿no? Leer el reporte completo. Pero la definición en función a toda la teoría que existe sobre el emprendimiento social y ambiental en el mundo, que más, ¿no? hacía sentido, sobre todo para un contexto como el peruano y latinoamericano, es una organización con o sin fines de lucro que utiliza un modelo de negocio para contribuir a la solución de una problemática social y o ambiental, ¿no? Una problemática que se dirige exactamente a estas condiciones de exclusión o de vulnerabilidad que les mostré un par de láminas antes. Y nuevamente, resalto palabras que son bien importantes dentro de este concepto. Modelo de negocio en primer lugar. Cuando hablamos de emprendimiento social, hablamos de organizaciones que de una u otra manera un porcentaje de sus ingresos proviene de la comercialización o de la venta de productos o servicios, porque esa es la única manera en la que pueden ser autosostenibles, sobre todo en situaciones donde, por ejemplo, ¿no? Ya sea pandemia o ya sea coyunturas globales, las donaciones o los grants o los fondos, ¿no? internacionales a los que pueden acceder, quizás porque estamos en un país que ha crecido muchísimo en los últimos años, son cada vez menores. Entonces es muy importante el componente de autosostenibilidad en estos modelos de negocio que presentan estos emprendimientos sociales. La solución, porque estamos hablando de que buscan atacar un problema social ambiental que afecta a una población en concreto y que obviamente hay todo un esfuerzo para comprender esta problemática y desarrollar la mejor solución, que no se quede en lo superficial, que no se quede en el asistencialismo, sino que realmente ataque las raíces del problema, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en un par de láminas a continuación. Para mí se resume, ¿no? Si queremos verlo de una manera muy simple, en este gráfico, en esta casita que vemos aquí, donde, ¿no? Lo que está arriba y, digamos, y guía el desarrollo de un perfil de empresa como este es el propósito, ¿no? El propósito de una persona o de un grupo de personas que se reúnen porque comparten la preocupación ante un problema que quizás los afecta de manera personal, que quizás afecta a un círculo cercano, que quizás afecta a una población que han entendido, ¿no? Este sentido de empatía muy presente en los emprendimientos sociales también es muy importante. Y es este propósito quien los guía a, más allá de buscar un beneficio personal, hay unas ganas de desarrollar algo que pueda crecer, que pueda ser escalable y que pueda no solamente ayudar a esta población, sino a muchísimas otras personas en distintas partes del país, la región y, por qué no pensar, el mundo, que también están viviendo una situación similar. Y esto se soporta sin duda en, como les decía, modelo de negocio, que es un término claro, una mirada clara que hay que tener sobre este perfil de empresas y sin duda la búsqueda de este impacto económico, social y ambiental, o este triple impacto también del que se habla mucho cuando hablamos de sostenibilidad o responsabilidad social empresarial, ¿no? En la publicación que hicimos
también sobre el estado del emprendimiento social en el Perú, mencionamos 4 características clave que deberían tener los emprendimientos sociales y que los observamos en los emprendimientos que existen en el Perú, que forman parte de la red CUNAN, de los cuales también les voy a hablar ahora. Y estos 4 elementos son los siguientes. En primer lugar, que tengan una misión social o ambiental explícita. Y aquí quizás marcamos un poco la distancia con estrategias de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial que puedan tener empresas de cualquier tamaño, ¿no? Porque también es un concepto que se asocia casi siempre a empresas grandes. En el caso de los emprendimientos sociales y ambientales, nacen porque identifican una problemática social y ambiental, con lo cual su razón de ser es resolver ese problema, es cambiar esa situación de exclusión, de vulnerabilidad que afecta a este grupo de personas. Entonces, eso es un punto, digamos, de partida y que marca distancia quizás con otros conceptos de los cuales podemos haber escuchado mucho en los últimos años sobre todo. En segundo lugar, como les decía, ¿no? El modelo de negocio, porque este modelo de negocio lo que les va a permitir es, por un lado, generar ingresos y por otro lado, probar que el producto funciona, que existe una demanda para este producto y que podemos llegar a más personas, ¿no? Hay una charla, una TED Talk de Michael Porter de hace ya varios años, donde hablaba él no específicamente del concepto de emprendimiento social, pero hablaba del poder que tiene las empresas a través de sus modelos de negocio, de escalar soluciones y no quedarse, digamos, en un scope o en un alcance muy limitado, ¿no? A veces las organizaciones sin fines de lucro, justamente porque dependen de financiamiento, dependen de estos fondos que pueden recaudar de distintas fuentes, tienen que limitar su alcance y tienen que ir creciendo en la medida que estos fondos vayan creciendo. Sin embargo, con modelos de negocio donde hay un componente de generación de ingresos y donde se está probando que una solución funciona, el potencial para que una empresa haga despegar una solución, colaborando sin duda con otros actores de muchos sectores, es enorme, ¿no? Entonces ahí también hay un componente diferenciador de los emprendimientos sociales y ambientales. En tercer lugar, ¿no? Buscamos que estas propuestas, ¿no? Planteen una solución innovadora y sistémica. Innovadoras básicamente nos referimos a que sea algo distinto a lo que existía en el mercado, ¿no? Porque de lo contrario, claramente el potencial de ser escalable va a ser más reducido y va a sufrir, ¿no? Para poder generar ingresos, porque hay, digamos, muchos productos sustitutos o muchas soluciones sustitutas que se están planteando también por otros actores. Y cuando hablamos de sistémica, también ya lo comenté hace unas láminas anteriores, pero nos referimos que realmente se esté preocupando por atacar las raíces de este problema y no se quede en la superficialidad, que realmente genere cambios en todo el ecosistema y en todos los actores alrededor de este problema puntual, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, transformar la educación, no podemos pensar que solamente vamos a trabajar con niños o niñas, porque estamos dejando de lado la comunidad educativa, ¿no? Entonces, si no involucramos a todos los actores de la comunidad educativa, sector público, sector privado, docentes, directores, padres de familia, niños, niñas, adolescentes, si no nos preocupamos por una intervención que sea integral y una solución que justamente piense en esta mirada holística, nos vamos a quedar siempre con soluciones o planteamientos que sean paliativos, pero que no realmente resuelvan el problema. Y por último, la cuarta característica que es fundamental en este tipo de emprendimientos es la medición de impacto, ¿no? Claramente, ¿no? Una empresa, digamos, tradicional, ¿no? Que busca generar ingresos, etcétera, tiene muchos indicadores de éxito que está mirando constantemente, ¿no? Por ahí el EBITDA, por ahí el ROE, por ahí que está mirando muchos otros. En el caso de un emprendimiento social, ¿no? Uno de los indicadores más importantes que justamente conecta con esta misión social y ambiental que definen es la medición de impacto, ¿no? Es cómo están cumpliendo la promesa que ellos han planteado de resolver el problema del agua y saneamiento en una comunidad rural del Perú, o mejorar los indicadores de educación en una región determinada del Perú o en una provincia determinada del Perú, o, en fin, ¿no? Las posibilidades dependen un montón, las definiciones dependen un montón del contexto, de la problemática que esté buscando resolver, pero la medición de impacto, y sobre todo esto también, cuando estamos hablando, por ejemplo, de fondos de inversión de impacto para que emprendimientos sociales y ambientales levanten fondos,
no solamente vas a mirar claramente, ¿no?, el modelo de negocio, la sostenibilidad que esté generando, pero también si es que realmente está generando el impacto que busca generar, ¿no? Entonces, esto es una característica fundamental que no debemos perder de vista. Entonces, con estas 4 características, nosotros, por ejemplo, desde Cunan, buscamos integrar a nuevas propuestas, nuevos modelos de emprendimientos a la red Cunan que tenemos formada ya desde hace más de 7 años. Y en realidad hay muchas herramientas que, si es que alguno de los que está escuchando esta charla tiene alguna idea de, oye, ¿no?, he identificado esta problemática, quiero ponerme a trabajar en cómo plantear, ¿no?, una propuesta y emprender social y ambientalmente, una propuesta para resolver este problema, ¿no? Tenemos el Business Canvas tradicional para modelos de negocio tradicionales, digamos, y también existe uno social, donde ahí he marcado, ¿no?, he resaltado, digamos, cuál es la diferencia cuando pensamos entre modelos de negocio tradicionales, donde siempre hay el qué, ¿no? ¿Qué voy a vender? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿A quién? ¿No? ¿Con quiénes me tengo que relacionar? Venta directa, B2B, B2C, en fin. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué actividades necesito hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué partners o socios necesito? Y luego, ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuántos ingresos voy a generar? La diferencia con una propuesta para armar digamos, un modelo de emprendimiento social o ambiental es pensar en el impacto. Nuevamente, la medición de impacto, el impacto que quiero generar para resolver este problema social o ambiental que he identificado, por qué estoy haciendo esto, el propósito, como les decía, súper importante también porque va a marcar la línea de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué quiero que mi organización persiga ese camino. Y la inversión, ¿no? Hay modelos de negocio del mundo del emprendimiento social que no reparten utilidades, hay otros que sí, porque ya a partir de su operación en sí misma están generando este impacto positivo. Por eso es que ven abajo una celda de inversión, digamos, las figuras pueden ser variadas y dependen un montón de cómo se haya estructurado la operación y el modelo propio de la organización. Y aquí, ¿no?, todo esto suena muy bacán, es teoría, ¿no?, algunos conceptos clave que igual creo que son súper importantes de que los conozcamos, pero ¿cuáles son estas opciones de modelos de negocio con impacto, estos modelos de emprendimiento social y ambiental, y sobre todo, qué tipos de emprendimientos sociales y ambientales están en Perú? Entonces, aquí les he traído 8 ejemplos de modelos de negocio y además de emprendimientos que les está yendo muy bien y están realmente generando cambios importantes para los distintos problemas que ellos han identificado y que justamente han generado que surjan estos emprendimientos. Entonces, en el campo de inclusión laboral, por ejemplo, podemos tener a 2 grupos de interés incluidos, ¿no? Pueden ser proveedores o colaboradores. Cuando hablamos de inclusión laboral es generar las oportunidades de integrarse estos grupos a las cadenas de valor de estas empresas o de estas organizaciones, porque de otra manera, ¿no?, estando excluidos, las condiciones para la venta de sus productos, para la generación de ingresos a partir del empleo, etcétera, son muy, muy bajas, ¿no? Y de hecho no existen las condiciones adecuadas para ellos. Entonces, por ejemplo, para el caso de inclusión laboral de proveedores, tenemos el ejemplo de Café Compadre, una marca de café que utiliza la energía solar para la producción de café y que empodera a sus agricultores justamente para que sean más dueños del proceso de producción y con esto puedan acceder a mejores precios y mejores ingresos para sus productos. En el caso de inclusión laboral de colaboradores, tenemos Empanacombi, que quizás es una marca que muchos de ustedes reconocen. Empanacombi además ganó el desafío Cunan, este premio más importante que tenemos para emprendedores sociales y ambientales. Desde el 2014 ganó la última edición del desafío Cunan con su propuesta, ¿no?, de trabajar por una gastronomía inclusiva, ¿no?, que genere empleo para personas con discapacidad. Luego tenemos otro modelo de negocio que es el de pago por servicio, ¿no?, donde, digamos, puedes costear o buscas subsidiar de cierta manera el acceso a un beneficio, en el caso de laboratoria, por ejemplo, la formación por la cual pasan estas mujeres para capacitarse en programación web y luego poder insertarse, ¿no?, a la economía digital a través de empleos, obviamente que busquen habilidades para las cuales ellas o con las cuales ellas se están formando, ¿no? Entonces, ellas, obviamente, por la situación de vulnerabilidad en la que muchas de las estudiantes se encuentran, no pagan por ese servicio al momento de que pasan por este entrenamiento o este bootcamp,
pero cuando egresan ¿no? y ya consiguen, ¿no? un empleo y generan sus ingresos y obviamente su calidad de vida va mejorando, pagan por ese servicio para que puedan financiar a nuevas participantes, digamos, y así se genera un círculo que permite beneficiar cada vez más a más mujeres, y bueno, el laboratorio es un caso, de hecho, exitoso en ese sentido, porque no solamente viene impactando a muchísimas mujeres y, digamos, transformando la economía digital de Latinoamérica, sino que además ha crecido y ha llegado a muchos países de la región. En el caso asociativo o de cooperativas, los beneficiarios son los mismos dueños de la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a Marasal, una cooperativa de personas que tenían, ¿no? pequeñas minas de sal, ¿no? de sal de mar, así que, ¿no? juntos las trabajan, las comercializan, las venden y se han justamente organizado para poder actuar mejor en conjunto, negociar mejor en conjunto, acceder a mejores precios en conjunto y todos los beneficios que genera este tipo de asociación. En responsabilidad social delegada, es algo que fomentamos mucho en Cunan, ¿no? Hay muchas empresas en el país tienen diferentes retos de sostenibilidad, ¿no? Puede ser en temas de aguas, en temas de economía circular, en temas de energía, en temas de participación ciudadana, en fin, ¿no? Y no tienen el expertise como para poder abordar estos retos. Entonces, ¿por qué no promover la articulación y el trabajo entre una empresa grande con un emprendimiento social, por el cual el emprendimiento social presenta una solución y ayuda a resolver este reto de sostenibilidad que tiene esta empresa ¿no? y recibe un pago de por medio, obviamente por el servicio que está prestando, ¿no? Entonces, es una manera de ayudar a las organizaciones a hacer frente o resolver estos retos de sostenibilidad que tienen, y lo hemos visto ya en muchísimos ejemplos. De hecho, hay una publicación, Percy lo mencionaba, que Cunan hizo con Centrum, donde hablamos de la importancia y el impacto que generan las colaboraciones entre grandes empresas y emprendimientos sociales y ambientales, con ejemplos muy, muy bacanes. Puente. Este tipo de modelo, ¿no? La organización o el emprendimiento social actúa, como el nombre dice, como puente o intermediario, ¿no? entre un público en situación de vulnerabilidad y una oportunidad. En este caso, por ejemplo, Sustainable Fishery Trade actúa como intermediario entre pescadores y restaurantes que quieren acceder a pesca del día, ¿no? Digamos, la calidad del producto es muy importante, y de esta manera estos grupos de pescadores pueden acceder a mejores recursos, ¿no? Para terminar, dos últimos, subsidio cruzado, ¿no? Este es un modelo de negocio, por ejemplo, que se hizo muy popular en el mundo por la marca de zapatos Toms, ¿no? Donde es básicamente por cada producto que uno compre, permite llevar este producto a otra persona, ¿no? A partir del financiamiento de aquella persona que sí tiene recursos para acceder a un determinado producto, ¿no? La organización puede llevar ese mismo producto a otra persona que también lo necesita, pero que no puede pagar por el mismo. Y creo que la marca más emblemática, la organización más emblemática que ha venido trabajando eso por muchísimos años y que ha crecido también muchísimo, ha sido Josec, ¿no? Esta marca de ropa y artículos outdoors, ¿no? Para actividades al aire libre, que justamente tiene ese modelo con casacas que luego entrega a niños y niñas de comunidades altoandinas. Y por último, tenemos aquellos modelos que están enfocados en temas ambientales, como el caso de Kaira, ¿no? Kaira lo que hace es medir la calidad del aire, y ya viene trabajando en varios puntos de Lima para medir esta calidad de aire de manera rápida, económica, en alianza con diferentes organizaciones que quieren comprometerse a medir la calidad del aire en su entorno, por ejemplo. ¿Y por qué esto es importante? Porque obviamente esto ayuda a tomar medidas, no solamente desde el ámbito empresarial, pero sino desde el ámbito municipal, ¿no? Desde la gestión pública, respecto a lo que hay que hacer para poder mejorar, ¿no? los indicadores que se presentan. Entonces, 8 ejemplos de organizaciones, todas peruanas, todas que están creciendo muchísimo y que son ejemplo, digamos, de cómo podemos adaptar diferentes modelos de negocio, pero donde siempre, ¿no? el objetivo, la misión, ¿no? esta misión social y ambiental explícita de la cual les hablaba, está ahí presente, ¿no? El beneficiario puede ser un tercero, el beneficiario puede ser yo mismo, como en la asociación o en la cooperativa, el beneficiario puede ser un proveedor o un colaborador. La figura cambia, pero al final el modelo de negocio y la misión social o ambiental está presente. Ahora vamos a hablar de
lo importante que son los líderes de estas organizaciones, ¿no? Los líderes de estos emprendimientos sociales y ambientales, porque al final ese sentido de propósito está en las personas, ¿no? Diana lo explicaba muy bien al hablar de las motivaciones detrás de los L+1, ¿no? Estas ganas de querer transformar desde los roles en donde estamos, bueno, los emprendedores sociales y ambientales también buscan hacerlo justamente desarrollando estas nuevas propuestas. Y aquí les he traído data global y data local, que es muy interesante, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los temas que más mueven a los emprendedores sociales en el mundo, y este es un estudio que se presentó el año pasado que se llama The Possibilists, lo hicieron 16 organizaciones que reúnen emprendedores sociales, pero que son de las más grandes en el mundo. O sea, está Changemaker Exchange, está The Obama Foundation, está One Young World, organizaciones de ese perfil, ¿no? Levantaron información de todos los miembros, ¿no? O participantes de sus redes. Y estos son los 3 ODS, ¿no? De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales más propuestas de emprendimientos sociales y ambientales hay, ¿no? Mayoritariamente el tema de educación, el ODS 4 es el que se lleva de largo la atención, ¿no? Y creo que refleja un montón la situación del tema educativo en América Latina o en otras regiones del mundo. En segundo lugar está el tema de reducción de desigualdades, el ODS 10, y en tercer lugar está el ODS 3 de salud y bienestar. Cuando hablamos de cuáles son las motivaciones de estos líderes, de estas organizaciones sociales, vemos que hay 3 temas que se repiten y que, ¿no? Digamos, representan la voz de la mayoría. En primer lugar están las ganas de movilizar y empoderar a otros agentes de cambio. Hay un componente de inspiración, de contagio, que está muy presente en los emprendimientos sociales. En segundo lugar está el deseo de contribuir a resolver, obviamente, los problemas más relevantes que vemos en el entorno global o en los contextos donde cada uno de ellos está presente. Y en tercer lugar, hacer algo por sus comunidades, ¿no? En general, entonces, vemos que las ganas de transformar una realidad, sea de escala global, sea de escala local, sea mucho más cercana a mí, es una de las principales motivaciones, y estas ganas de movilización y de efecto contagio, ¿no? Que esto realmente permita que más personas estemos enfocadas en lo mismo y podamos realmente resolver este problema. Entonces, hay un sentido de desprendimiento muy, muy fuerte, ¿no? Y con esto no hay que llevar al emprendedor social, ¿no? A convertirlo en un héroe, ¿no? Porque hay, digamos, también bastantes teorías que han estudiado cómo esto puede más bien ser contraproducente para el propio performance del emprendedor social, pero sí es cierto que el interés, el propósito y el interés primero que surge para ellos es estas ganas de transformar esta realidad que ha generado, digamos, todo este deseo de emprender, ¿no? Y también es importante entender qué necesidades tienen, ¿no? Y creo que conecta muy, muy, muy bien con por qué existe CUNAM, por ejemplo, en el país, ¿no? Gran parte de los emprendedores sociales y ambientales en el mundo, y esto no es distinto al caso del Perú, en primer lugar necesitan network y conexiones, ¿no? La red CUNAM empezó teniendo 20 emprendimientos en el 2014 con los finalistas de la primera edición, y ahora son más de 340 emprendimientos en todo el país. Y ustedes entenderán que las necesidades de un emprendimiento en Lima, quizás que ha sido emprendido por una persona, ¿no? Que accedió a una educación superior de calidad en una universidad privada, que ha estudiado en un colegio privado, que tiene una red de contactos, ¿no? Sólida, ¿no? No va a ser la misma esa necesidad de contactos o conexiones que un emprendedor de la selva, ¿no? Que ha emprendido porque ha visto la realidad de su entorno, que de repente no tiene las mismas oportunidades que ha tenido una persona que ha estudiado o que ha vivido en un entorno distinto. Entonces, la necesidad de network y conexiones es muy importante para los emprendedores en general. Creo que se replica además en el espacio de los emprendimientos, digamos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? También las necesidades de conexión creo que son muy importantes para el tema de levantar fondos, para alianzas, etcétera, pero sobre todo para este campo donde todavía no hay una gran movilización de recursos hacia el campo del emprendimiento social y ambiental. Esto cobra una especial relevancia porque se pueden abrir muchas puertas para ellos. En segundo lugar, el tema de capacitaciones y mentorías de expertos, ¿no? Y aquí hago un cherry de un programa que tienen L+1 y CUNAM, que justamente conectan a los miembros de L+1 con emprendimientos sociales y ambientales que tienen retos específicos o necesidades específicas, ya sea de marketing, de fundraising,
de modelo de negocio, en fin, ¿no? Y cómo, ¿no? El expertise de personas que han, ¿no? Que tienen una trayectoria profesional, ¿no? Muy, muy exitosa y que tienen expertices también muy marcados, pueden ayudar y acompañar a resolver estos retos de los emprendedores sociales. Eso es, creo que es una conexión muy bacán, es una colaboración muy bacán. La mentoría enseña a ambas partes y se refleja como una necesidad, o sea que es algo que se debe seguir promoviendo sin duda alguna. Y en tercer lugar, el financiamiento y la visibilidad, ¿no? Creo que acceder a financiamiento es también de los principales retos que tienen, ¿no? En el Perú, por ejemplo, gran parte de los miembros de la red CUNAN, si no casi todos, son MIPES. Entonces, el acceder a financiamiento para una MIPE que además tiene, ¿no? Esta característica de la misión social o ambiental explícita, etcétera, que de repente no tiene un track record en el sistema financiero, es muy difícil. Y por eso hay muchísimos esfuerzos de distintas plataformas para poder levantar o proveer acceso a mayores fondos para este perfil de emprendimientos. Y visibilidad, ¿no? Para que realmente esto a su vez se dé a conocer a más personas, ¿no? Como las que estamos aquí reunidas, para que más gente pueda, en vez de optar por comprar a un emprendimiento tradicional, de repente pensar también en comprar un emprendimiento social que está ofreciendo una solución o un producto similar, ¿no? Y con esta compra sabemos que no solamente estamos nosotros cubriendo, ¿no? O digamos, estamos cumpliendo una necesidad que tenemos, sino también estamos ayudando a que este emprendimiento pueda generar un impacto positivo con su modelo de negocio. Entonces, visibilidad, la parte de comunicación, ¿no? De que se den a conocer estas propuestas es súper importante, ¿no? Y en el Perú, ¿no? Esta es data de nuestra red CUNA, de los 340 emprendimientos que actualmente forman parte de la misma. ¿No? Yo iniciaba toda esta presentación diciéndoles de que los emprendimientos sociales son organizaciones con o sin fines de lucro. Y solemos pensar que todos están más bien, ¿no? Más hacia el lado de sin fines de lucro, y aquí esta data muestra totalmente lo contrario, ¿no? Casi el 80% de los emprendimientos de la red CUNAN son con fines de lucro. Están vendiendo productos o servicios, están presentes en ferias, tenemos alianzas con supermercados para que ellos puedan vender sus productos ahí, están desarrollando sus propios canales de venta digital, están poniendo, hay una de las últimas alianzas muy bacanes, es 3 emprendimientos de la red que se unieron para vender sus productos a través de un módulo en la Rambla, ¿no? Gracias ahí a Urbanova por facilitar el espacio para estos 3 emprendimientos. Entonces, no, son emprendimientos que realmente tienen que buscar nuevas oportunidades comerciales porque de esta manera es como están cumpliendo con esta misión social o ambiental que persiguen. Y tenemos un 23% de organizaciones sin fines de lucro. Solamente menos de un 10% de miembros de la red CUNAN facturan más de 1 millón de soles al año en ventas, ¿no? Entonces, como les decía, MIPES, muchos están todavía afinando sus modelos de negocio, ya han probado su solución en el mercado, digamos, ya no están, que probaron este producto mínimo viable, digamos, pero igual hay cosas por afinar. El COVID impactó muchísimo a muchos emprendimientos, sin duda alguna, se han transformado. Entonces hay una oportunidad todavía para seguir empujando y que sigan creciendo, ¿no? Qué mejor que ver que un emprendimiento social va convirtiéndose en una pequeña, mediana empresa, y con esto va creciendo, conquistando nuevos mercados, como Hecho Laboratoria, entre otros ejemplos, ¿no? Vemos que en el caso de la red CUNA, ¿no? Gran parte, 60% de los emprendimientos es liderado por una mujer, ¿no? Nos pareció muy interesante levantar esta data desde una mirada de género porque también nos dice, ¿no? Y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Por ejemplo, cuando están emprendiendo socialmente, la mujer que está liderando el emprendimiento está mucho más dispuesta a no asignarse un sueldo con tal de que su emprendimiento despegue, versus un hombre que no, que considera el tema del sueldo y que luego va viendo también cómo esto despega, ¿no? Entonces, estos matices, aunque parezcan menores, nos ayudan justamente a identificar más las necesidades, cómo se están comportando estos perfiles de emprendimientos, cómo están conformados los equipos, etcétera. Entonces, por eso levantamos también mucho esta data, porque nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Y podemos ver los 8 objetivos de desarrollo sostenible que se repiten, ¿no? Más entre aquellos a los que contribuyen los miembros de la red CUNA, ¿no? Vemos muy similares con la data global que les mostraba, ¿no? Está el 3, el 4 y el 10, ¿no? Pero hay otros más. Hambre cero en el Perú es un tema muy, muy relevante. Trabajo decente y crecimiento económico por todo el tema de informalidad, ¿no? Condiciones laborales, etcétera, también lo es.
y sin duda el tema de producción y consumo responsable y acción por el clima, sobre todo por la relevancia que se le ha dado muchísimo en los últimos años al tema y la diversidad de actores que están comprometiéndose con el mismo, creo que también se refleja en el campo del emprendimiento social. Y ¿no? Hablamos de liderazgo muchísimo, y yo creo que los líderes hacen la diferencia, sin duda alguna, ¿no? Hacen la diferencia entre cómo conectan con las causas, hacen la diferencia entre el vuelo que puede agarrar una propuesta de este tipo, hacen la diferencia entre la conexión y la capacidad de articulación que pueden lograr, ¿no? Y aquí les he puesto 3 ejemplos, solo 3 digamos, de los emprendedores o emprendedoras más visibles de la red Cunan, trabajando en diferentes temáticas, ¿no? Tenemos por un lado a Mariana de Laboratoria, que acaba de ser nombrada entre las 7 líderes que hay que seguir por Google en el mundo, la única de América Latina, ¿no? O sea, un orgullo, y realmente, ¿no? Nos demuestra cómo, viendo una oportunidad y estas ganas de cambiar la participación de mujeres en la economía digital, está, digamos, realmente, ¿no? Derribando todas estas paredes que existían y cambiando un poco la manera como la industria digital se está formando en esta región. Tenemos a Cintia de Empanacombi, ¿no? Que emprendió además por una historia personal, teniendo ella a una hermana con discapacidad, ¿no? Entonces, cómo esto la lleva realmente a querer generar un entorno inclusivo donde su hermana pueda acceder a condiciones laborales justas, ¿no? Equitativas, y donde se pueda desarrollar también, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Boris de Residar, donde también identificó esta necesidad en la que vivían muchas personas de acceder a productos de segunda mano, pero de manera digna, de manera segura, y no arriesgando su vida, o siendo engañados, o exponiéndose, ¿no? Y forma todo este círculo solidario, ¿no? De donde personas que no necesitamos algún objeto en nuestra casa podemos donarla, y luego él permite, a través de Residar, puede venderla a precios muy, muy, muy económicos a personas que justamente los necesitan y no pueden pagar, digamos, mucho más por ellos. Entonces, 3 ejemplos de historias personales que demuestran este compromiso con transformar realidades, este sentido de empatía, ya sea por una historia personal o ya sea por una realidad, digamos, que realmente los ha tocado, y mucha pasión por su causa, ¿no? Y nuevamente, eso no es de tratar de pintarlos como heroicos, pero sí, ¿no? El compromiso y la pasión que vemos que cada uno de ellos, y muchos otros ejemplos que tenemos en la red Cunan, le ponen para que sus emprendimientos crezcan, para dar a conocer las historias, para dar a conocer el impacto, para ir transformando la manera como están haciendo las cosas, ¿no? Boris en el anterior desafío Cunan que ganó, hablaba de cómo incorporar blockchain a su modelo, o sea, no se están quedando, digamos, satisfechos, ¿no? Quieren realmente seguir creciendo, seguir innovando dentro de sus propias propuestas, y creo que eso es bien importante y marcan la diferencia, y justamente vemos que son 3 organizaciones que están creciendo, cada una a ritmos diferentes, pero están creciendo y se mantienen, ¿no? Y el impacto que están generando es muy importante. Voy a ir cerrando ya simplemente amarrando con cómo esto, digamos, alinea Cunan y el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, Cunan, para quienes no lo conocen, Cunan es una palabra quechua, ¿no? Que significa ahora, ¿no? Cuando lanzamos Cunan en 2014, hablábamos de que además conectaba mucho con el público joven, ¿no? Porque, ¿no? La generación millennial era percibida, ¿no? Y hay mucha data que lo demuestra, como la que tiene mayor sensibilidad social o ambiental, ¿no? La que quiere realmente generar cambios en el mundo. Y creo que eso está creciendo, y data post pandemia habla de que los jóvenes también son mucho más empáticos con el entorno y con diferentes problemas que han visto cerca, ¿no? Pero en general, ¿no? Hablamos de que el futuro es, si los jóvenes son el futuro es ahora, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra Cunan, ¿no? O el nombre Cunan. Y lo que somos en realidad, somos una plataforma que lo que busca es impulsar y promover el ecosistema de emprendimientos sociales y ambientales en el país. Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros no somos una incubadora, no somos una aceleradora, nosotros no, digamos, agarramos ideas y ayudamos a hacerlas realidad. No, nosotros lo que queremos es mapear a todos los actores que es necesario tener mapeados dentro de esta teoría del ecosistema que hemos construido, para generar conexiones y articulaciones entre todos estos actores. Y todo esto con el objetivo de beneficiar a quienes están en nuestro centro, que son los emprendimientos sociales y ambientales, son nuestra razón de ser, digamos, ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es que existan mejores y mayores condiciones para el desarrollo de emprendimientos sociales y ambientales en el país. Y eso, obviamente, incluye el frente de financiamiento, incluye el frente de política pública, incluye el frente de conexiones con el sector privado,
Entonces, tenemos que tener mapeados esos actores del ecosistema y tenemos que buscar juntarlos, generar alianzas, generar oportunidades y siempre en beneficio de los emprendimientos sociales. Entonces, tenemos más de 340 emprendimientos formales, esto es bien importante, promovemos la formalidad a través de Cunan, no estamos hablando de un terreno informal, pueden postular en un proceso de transición, pero siempre apostamos y empujamos a que se formalicen, porque además es un tema muy relevante para el país, y contracción de negocio de impacto, ¿no? Que pueden demostrar cómo han crecido, cómo su modelo de negocio está funcionando y cómo están generando el impacto. En una segunda capa tenemos organizaciones de soporte especializadas, donde entran incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión de impacto, que pueden brindar soluciones que justamente atacan las necesidades del emprendimiento social y ambiental, ¿no? Y en una tercera capa están actores del entorno con las que generamos condiciones habilitantes y generamos esas articulaciones y conexiones de las cuales hablábamos, ¿no? Y aquí tenemos un montón de organizaciones que vienen impulsando y empujando a Cunan desde un inicio, organizaciones como Movistar o Gel Perú, que han estado con nosotros desde los primeros años, hasta nuevas empresas, a universidades o centros de estudio como Centrum, ¿no? Que apuestan por conectar con Cunan de distintas maneras, ya sea para generar publicaciones y con eso generar incidencia, ya sea para apostar por brindar fondos para emprendimientos que están resolviendo un problema específico, ya sea para financiar que Cunan pueda llegar a nuevas regiones del Perú y crear hubs allá. Entonces, de cualquier manera, buscamos conectar a todos estos actores justamente para generar mejores oportunidades para los emprendimientos sociales. Tengo dos últimos slides, simplemente por si quieren conocer más de estos emprendimientos sociales, como les decía, más de 340 de 15 industrias y que están contribuyendo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pueden entrar a cunan.com.pe/emprendimientos y visitar y buscarlos ¿no? Por región, por temática, usar filtros para encontrar aquellos que, digamos, conecten de alguna manera más con ustedes o que les puedan dar ideas de por dónde puedan emprender ustedes mismos. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? De todas las organizaciones, de los logos. Tratar de poner 340 logos en un slide es muy difícil, pero son todas las organizaciones que nos demuestran que emprender social y ambientalmente no solamente es necesario, digamos, para poder contribuir a solucionar los problemas que como país tenemos, sino que también puede ser una opción de desarrollo personal, de desarrollo profesional, que no tiene por qué ser vinculado a lo, ¿no? Sin fines de lucro, a lo filantrópico, a lo asistencialista, sino que estamos hablando de hacer negocio, pero hacer el negocio con un impacto, y ese impacto positivo en el centro, en tu núcleo, ¿no? Y para eso existimos, y esto es lo que queremos seguir desarrollando, que existan no 340, de repente 1000 en unos años, y que estos 1000 se hayan conectado con más empresas, con más actores del sector público, con más personas que estén comprándoles, ¿no? Y con esto podamos contribuir justamente a las misiones que cada uno de ellos persigue. Eso es todo por mi lado, y ahora creo que pasamos a preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Manuel. Muy interesante tu exposición. Tengo una pregunta. Sabemos que las condiciones para emprender son distintas en cada país. ¿Qué variables crees que es la más influyente en el Perú a la hora de decidir emprender? Es una súper buena pregunta. Creo que, digamos, en primer lugar, hay distintas razones por las cuales uno emprende, ¿no? Y no estoy hablando de emprendimientos sociales o ambientales necesariamente, sino puedes emprender porque es una fuente para generar ingresos y necesitas subsistir, ¿no? Entonces es un emprendimiento por necesidad, ¿no? Y hacia el otro extremo está más bien el emprendimiento por innovación o por oportunidad, ¿no? Identificas una oportunidad en el mercado, entonces claramente vas a aprovecharla y tienes, digamos, ¿no? Los recursos como para hacerlo, encontraste una manera de hacer algo distinto y con esto vas a poder lograr entrar al mercado y crecer, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales barreras, sin duda, es lo disparejo, ¿no? Que es el acceso para todos, para los peruanos en distintas partes del país a las oportunidades que se requieren o herramientas que se requieren o habilidades o formación que se requiere para emprender, ¿no? Generalmente la gente que emprende por oportunidad o por innovación es gente que ha accedido a mayores recursos o a mayores oportunidades, perdón, viene de entornos con condiciones mucho más favorables de vida. Entonces, obviamente, equiparar la cancha también ayudaría a que el otro grupo no emprenda solo por subsistir, sino que también emprenda porque identifica una oportunidad y con esto pueda crecer y no se quede en un emprendimiento que al cabo de 2 años muere, ¿no? Porque creemos que esa no es la idea. En segundo lugar, y entrando al campo del emprendimiento social y ambiental,
creo que el reconocimiento de la figura es muy importante. Creo que la publicación, ¿no? o la entrada ya en vigencia de la ley BIC el año pasado, a inicios del año pasado, fue muy importante, ¿no? Esta ley que se propuso y se aprobó en el Congreso anterior, que reconoce, digamos, esta figura de empresas, ¿no? Que están buscando, de beneficio e interés colectivo, por las siglas BIC, ¿no? Que están buscando realmente contribuir, ¿no? A la sociedad, contribuir a generar un triple impacto económico, social y ambiental. Creo que es muy importante, porque mientras no exista la figura legal adecuada para este perfil de empresas, por ejemplo, es muy difícil también tener que escoger entre sin fines de lucro y con fines de lucro, cuando no hay como puntos medios, ¿no? Y además, el no tener una figura legal adecuada no posibilita luego que se puedan generar otro tipo de iniciativas como existen en otros países, Canadá, Reino Unido, Australia, para apostar porque compras públicas que le compren a emprendedores sociales tengan incentivos, ¿no? Para apostar por mayores colaboraciones entre empresas grandes que incorporen a sus cadenas de valor como proveedores a emprendedores sociales. Entonces creo que el tema de la figura legal es muy importante, y para cerrar, y ahí ya no me explayo porque ya lo expliqué en la presentación, creo que el tema del acceso al financiamiento, ¿no? Otra pregunta. ¿Consideras que hay un factor clave que determina si un emprendimiento puede salir adelante? ¿Qué distingue estas nuevas iniciativas que han salido bien? Yo creo que hay distintas razones, ¿no? Y creo que en la pregunta anterior más o menos respondí, o digamos, ya lo vinculo con esta segunda pregunta, ¿no? Emprender por oportunidad o por innovación siempre va a ser distinto y va a tener tu propuesta va a tener un mayor potencial de crecer a que emprender por necesidad, ¿no? Porque emprender por necesidad, como les decía, de subsistencia, no necesariamente hay un componente de innovación o una oportunidad identificada, sino casi que lo haces porque es la única manera de subsistir, ¿no? Versus en los otros espacios donde has identificado un nicho o un espacio donde todavía no hay una solución como la que tú estás planteando, creo que hay un mayor potencial para poder tener éxito, ¿no? Creo que el mejor ejemplo de ello, por ejemplo, es Laboratoria, ¿no? El haber identificado cómo en la economía digital la participación de mujeres era baja, cómo este sector recién estaba desarrollándose en países como Perú o países de América Latina, y cómo la demanda de estos perfiles es cada vez mayor, sin embargo la oferta no es tan buena o no es tan amplia, o si existe es solo de hombres. O sea, hay una oportunidad donde varias variables entraron en juego justamente poder, para poder apoyar o impulsar el éxito de una propuesta como Laboratoria, ¿no? Pero también podríamos hablar de otros modelos como Simba, de economía circular, ¿no? Para el tratamiento y la recuperación de residuos, por ejemplo, de restaurantes, en fin, o sea, propuestas únicas y con este componente de innovación, habiendo identificado oportunidades. El equipo es muy importante, el líder o quien lidera la organización, pero también el equipo, que se reúna de gente que ayude a cubrir las diferentes necesidades y a cubrir y a cerrar los gaps que como personas todos tenemos. No todos somos buenos en absolutamente todo. Necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a cerrar estos gaps para poder justamente afianzar nuestro modelo. Eso también es muy importante. Y otro tema que es bien importante y que no es menor al campo del emprendimiento social y pasa en el mundo, es que la sostenibilidad financiera del emprendedor, ¿no? Siempre está en jaque. Entonces, no necesariamente encuentras propuestas donde tienen un equipo full time dedicado al emprendimiento, ¿no? Generalmente tengo un trabajo, ¿no? Fijo para subsistir y emprendo. Entonces, hemos visto, ¿no? Que en emprendimientos donde no tienes por lo menos una persona dedicada a tiempo completo a la gestión y a empujar el mismo, digamos, las probabilidades de crecer o de sostenerte inclusive son menores que aquellos que sí tienen un equipo dedicado, ¿no? Exclusivamente a la gestión de este emprendimiento. Entonces te diría que son algunos de los elementos que hemos observado y sobre todo de cerca con emprendimientos de la red UNAM, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Existen variables generales para medir el impacto de nuestro emprendimiento o va a depender del modelo de negocio? Exacto, va a depender del modelo de negocio, ¿no? Y del tipo de situación de vulnerabilidad o de exclusión que estemos buscando, amarrando con el concepto inicial de la presentación, que estemos buscando atender, ¿no? Si es una situación de, no sé, vulnerabilidad cognitiva, medir el impacto podría
verse reflejado en el conocimiento adquirido de un público específico, ¿no? Desde el inicio de la intervención o desde el inicio de la operación del emprendimiento social hasta después de un periodo, ¿no?, determinado. Entonces, hablando de eso, ¿no? Hablando de un tipo de vulnerabilidad ambiental, también mejora de ciertos indicadores, por ejemplo, que podamos asociar, ¿no? Reciclaje, residuos segregados, calidad del aire, si fuera Caira, por ejemplo, atándolo a uno de los ejemplos que les puse. En fin, depende un montón, ¿no?, del modelo y todo, pero no podemos quedarnos nuevamente en medir actividades, ¿no? O sea, por eso hablamos de medición de impacto realmente, ¿no? O sea, no podemos reportar cuánta gente hemos capacitado solamente. Tendríamos que realmente, para hablar de una solución sistémica, hablar de, sí, esta gente la capacité, pero ¿cuánto mejoró sus conocimientos? ¿Accedió a nuevas oportunidades a partir de esto? ¿No? O sea, mejoró sus ingresos, ¿no? Entonces, hay que ir realmente al componente transformacional detrás y no quedarnos solamente en la data de las operaciones de nuestro día a día, ¿no? Creo que eso es fundamental y no hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué modelo de negocio funciona más para desarrollar emprendimientos sostenibles? Uf, a ver, es una pregunta, depende. O sea, no vemos, creo que en los ejemplos que les puse de los 8 modelos de negocio, ¿no? Con diferentes, inclusión laboral, proveedores, colaboradores, subsidio cruzado, puente, etcétera, hemos visto propuestas distintas y todas que están creciendo a ritmos distintos, ¿no? Creo que hay muchas variables que entran en juego. Creo que una propuesta donde, digamos, donde tengas asegurado un porcentaje de ingresos a través de alianzas, por ejemplo, comerciales, a través de, digamos, flujos continuos de ventas de productos o servicios, siempre va a ser mejor, porque obviamente te va a permitir asegurar ingresos a través de la venta de estos. Creo que puede ser mucho más difícil también dependiendo de la región donde operes o de el producto en sí mismo y los sustitutos que puedan existir. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que el tema de las alianzas, hemos visto que para los emprendimientos ha ayudado a que muchísimos despeguen, ¿no? Esta capacidad de trabajar en conjunto y no verse como competencia, sino como colaboración, ha sido muy bacán para ver cómo han participado y han desarrollado propuestas de manera articulada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ferias navideñas o para desayunos o para, no sé, pues caterings empresariales, vemos emprendimientos que se han unido de la red Cunan y ofrecen, ¿no?, desayunos donde, no, yo pongo las castañas, ¿no? Si fuera Shiwi, yo pongo, ¿no?, las empanadas, si soy Empanacombi, yo pongo, y así vas armando una propuesta súper bacán donde cada producto tiene algo que contar y donde cada producto genera un impacto, ¿no? Entonces, en estas alianzas también hemos visto una posibilidad de colaboración y de crecimiento de los emprendimientos muy, muy interesante. Entonces, te diría que esos son algunos caminos, pero nuevamente también va a depender muchísimo de distintos factores, ¿no? Gracias nuevamente, Manuel. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Nos gustaría saber si alguno de los emprendedores, cómo podría comunicarse contigo para formar parte de Cunan o ya tener mayor comunicación contigo. ¿Hay alguna página? Claro que sí. Les voy a poner este slide. Pueden mandarnos un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Cunan. Pueden entrar a cunan.com.pe y también, si tienen algún emprendimiento social o ambiental, postular a la red Cunan. Pueden estar atentos a la 8ª edición del Desafío Cunan que lanzamos este año, probablemente hacia junio o julio. Va a estar, o sea, siempre decimos lo mismo, pero va a estar mejor inclusive que el año pasado porque ya tenemos más categorías, digamos, o sea, van a haber más fondos a disposición de los emprendimientos. Entonces, cada año queremos llevarlo siempre al siguiente nivel y este año, digamos, no va a ser la excepción. Entonces, también atentos a esa convocatoria si quieren fondos y un proceso de acompañamiento que brindamos a través de la alianza que tenemos con Nest. Entonces, son diferentes momentos en el año, más la web, más las redes sociales, todos los canales siempre a disposición para que puedan ahí contactarse con nosotros. Y muchas gracias en verdad a todos y a todas por su atención y por interesarse por un tema. Y ya saben, cómprenle a emprendedores sociales. Cuando vean la marca Cunan alrededor o cuando vean alguna propuesta de compra con impacto, ya saben que su compra está ayudando a algo mucho más allá que adquirir este producto o servicio, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación.